Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Pérez del Instituto CAITA. El día de hoy me encuentro con el doctor Oscar Martínez, especialista en temas de obesidad. Tiene una especialidad también en geriatría y recientemente concluyó la maestría en terapia cognitivo-conductual. Tengo ya muchos años de conocerle y él ya más de 20 años en el trabajo con temas de obesidad. Y bueno, pues yo quiero agradecerle primero que nos hayas recibido aquí en tu espacio, en Centro Body, para hacerte esta entrevista. Gracias por recibirnos. Bienvenida, esta es tu casa. Gracias, Oscar. Bueno, quisiera preguntarte, en los últimos 20 años, ¿cómo es que has visto tú el cambio en el tema de la obesidad? Porque tienes ya muchos años trabajando en este tema. ¿Cómo ves estas diferencias de hace 20 años actualmente? ¿Cómo es el problema ahora? Bien, de hecho, justo antes de que llegaras estaba preparando un tema de transición de la obesidad durante los últimos 20 años. Y la primera encuesta, que fue del ENSANUD, que fue en el 2006, a la actual, que fue en el 2018, realmente es impactante y sorprendente las cifras que tenemos de sobrepeso y obesidad. Y aquí la cuestión es que es una encuesta, es decir, te hacen una pregunta, como cuando nosotros hacemos una entrevista a algún paciente, alguna cuestión, un cuestionario de psicología, y el paciente regularmente miente, es decir, no dice la verdad. Es decir, que las cifras del ENSANUD de alguna manera están disfrazadas y nos señala que la tendencia desde el 2006 al 2018 va hacia arriba, no hacia abajo. Claro. Y eso es precisamente por la transición alimentaria que ha tenido México en los últimos 20 años. El día de hoy no consumimos alimentos, consumimos productos alimenticios. Y eso es precisamente lo que ha hecho. A ver, explícame un poquito de eso, porque ¿cómo que no consumimos alimentos? O sea, ¿cuál es la diferencia o por qué lo mencionas así? Ok, la diferencia entre un producto alimenticio y un alimento, por ejemplo, orgánico, una naranja, no es lo mismo que te consumas una naranja en gajos, ajá, te provoca más saciedad, ¿sí? Y en consecuencia no te da compulsión de comer más. No es lo mismo que te comas 3 naranjas al jugo de 3 naranjas. El impacto metabólico es totalmente diferente. Okay. Y no es lo mismo que te consumas las 3 naranjas, el jugo de naranja y un jugo procesado. Ya. Okay. Entonces a lo que voy es que hemos dejado de consumir la naranja para consumir el juguito de naranja ultraprocesado de latita de Tetra Pak, y eso es justo lo que hoy día las madres le dan a sus hijos de lonchera. O los padres. Si tú revisas, así es, si tú revisas la lonchera de un niño, sí, en edad preescolar y escolar, te sorprende de verdad lo que les envían de lonchera. Y regularmente son alimentos ultraprocesados, sí, no son alimentos, son productos alimenticios, y la obesidad inicia desde esa etapa de la temprana edad, ¿sí? Claro. Desde la infancia. Que ha aumentado mucho. Así es, ¿por qué? Porque un niño con sobrepeso va a ser un adolescente con obesidad y en consecuencia va a ser un adulto con enfermedad. Y a veces el paciente nos llega ya cuando tiene 20, 30, 40 años, cuando tiene un diagnóstico de obesidad, pero la obesidad no inició ahí, sino la obesidad inició desde la infancia como un patrón de conducta alimentario. Okay. Entonces, cuando tenemos o debemos de dar el tratamiento integral al paciente, por eso es importante el abordaje integral, médico, nutriólogo, psicólogo, tenemos que modificar conductas. Porque el problema no es el número de calorías que tenga el alimento, sino el impacto metabólico. ¿Y qué es el impacto metabólico? Tú y yo podemos sentarnos a desayunar unos tacos al vapor y nos pesamos, a lo mejor yo me quedo igual y tú subiste de peso. ¿Por qué la misma comida a ti te sube y a mí no? Porque el impacto es diferente. ¿Okay? Tomando en cuenta eso, ahora bien, el impacto metabólico conforme vamos avanzando de edad es diferente. Lo que tú te comías hace 10 o 20 años, si te lo comes el día de hoy te sube. Claro. Y hace 10 o 20 años no. Es decir, el tratamiento tenemos que darlo a la causa, no a la consecuencia. Y a veces vemos la consecuencia, que es la obesidad, pero no vamos a eso, a modificar patrones de conducta, que es lo que justo hace que el paciente suba de peso. Modificar esos esquemas de lo que aprendiste en la infancia, de, por ejemplo, hay voces internalizadas de que, por ejemplo, come hasta que te llenes. ¿Y qué es llenarte? A lo mejor sentiste satisfecho pero incómodo. Incómodo, ¿no? Claro. Entonces, eso es justo lo que ha hecho que día a día en México se incremente más el sobrepeso y la obesidad, porque no hay conciencia
de qué es lo que me está provocando el sobrepeso. A mí, yo le digo al paciente, no me haga caso a mí, hágale caso a su cuerpo. Y tenemos que modificar el patrón de conducta alimentario de manera personalizada. ¿Por qué? Porque el patrón tiene que ver en base a la respuesta que tiene la comida, y en base al impacto metabólico que tiene la comida, y en base a muchos factores, por ejemplo, de cronobiología, lo que te comentaba, de que igual no es lo mismo que consumas tortilla en la mañana, tarde o noche. O sea, la misma comida te da una respuesta diferente de acuerdo a cómo lo acomodes, y eso es justo lo que tenemos que descubrir con el paciente. Qué sí y qué no te funciona desde el punto de vista nutricional y conductual, sin tomar en cuenta, y no estamos mencionando nada de medicamentos, ni chochos, ni licuados, porque eso no modifica conducta. Claro. Esto me hace pensar en una segunda pregunta, que sería, ¿el tema de la obesidad tiene relación con trastornos emocionales? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué observas en cuestiones afectivo-emocionales o incluso trastornos mentales, ¿no? Pero quisiera solo como centrarme en la parte de los temas emocionales. ¿Qué relación tiene la obesidad y los trastornos emocionales? Mucho, porque yo precisamente una de las causas por las que estudié la maestría cognitivo-conductual es porque no entendía esa parte del paciente. A veces, y lo digo al aire, juzgaba al paciente como un paciente indisciplinado, de que no cumplía con su dieta, pero hoy día a través de la psicoterapia cognitivo-conductual me doy cuenta que el paciente en ocasiones utiliza la comida como un método para lidiar emociones, ansiedad, compulsión, depresión, o a veces situaciones de la infancia, por ejemplo, abandono. Entonces el paciente, lo que sucede es que tiene apego hacia la comida, porque la comida no solamente representa el hecho de llenar un vacío, que es el estómago, sino también el vacío emocional que puede existir. Y modificar emociones y conductas es muy complicado, por lo que te comentaba, hay que ir a la causa. Sí. Y a veces esa historia difícil de un paciente, difícil para bajar de peso, hay que conocerla. Es decir, tenemos que involucrarnos de manera integrativa en el paciente. El paciente no solamente lo que vemos en la báscula, kilos. No lo podemos etiquetar como un paciente con ciertos o cuáles kilos, sino que hay que ver el trasfondo. Hay que ver qué es lo que al paciente le lleva a comer de manera compulsiva, o por qué tiene ese apego a la comida, claro, o por qué no puede controlar la manera de comer. Fíjate que esto me hace pensar también en cómo los temas contextuales, nuestro entorno, tenemos entornos obesogénicos, entornos que favorecen el comportamiento alimentario que tenemos, porque de repente si puedo entrar en un plan alimentario, en una modificación de mis hábitos, tengo contextos muy directos, cercanos, o lo veo en los consultantes, que su contexto no favorece el apego. No estoy culpando, ¿no? Sino como, oye, pero pues que no pasa nada, solo el día de hoy es la quinceañera, igual te puedes comer todo, o es tu día libre, o cosas por el estilo. Entonces estos contextos también favorecen que la modificación de la conducta no sea tan permanente, incluso que haya como el deseo del abandono, ¿no? Del mismo tratamiento, porque lidiar en algunas ocasiones en pacientes que hemos tratado en común, una de las cosas que más refieren que no ha sido difícil llevar el plan alimentario, lo difícil ha sido lidiar con el contexto laboral, familiar, de amistades, que se vuelve muy complicado, desde la crítica que hacen a tu comida que vas a tener el día de hoy, hasta la invitación a alimentos que no están en el plan que tú te has decidido implementar en tu vida, ¿no? Así es, la alimentación inicia primeramente como un pensamiento, y regularmente es un pensamiento de tipo permisivo. Puedo, quiero, tengo, merezco, que tanto es tantito, es fin de semana, es Navidad, es día de rosca de Reyes, etc. Entonces, ese pensamiento permisivo inicia como un pensamiento, luego se lleva a la boca. Que ya es y una en ocasiones conducta, se convierte en una emoción, porque si te lo comes y de alguna manera lo disfrutas, pues no hay, de alguna manera se puede considerar como trastorno, ¿no? Claro. Pero cuando te lo comes y lo sufres,
es donde se convierte la alimentación como un trastorno, porque me invalido cada vez que yo lo hago. Es decir, mi meta es bajar de peso, pero en base al pensamiento permisivo me funciona como un saboteador de metas. Entonces me invalido, me enojo, me frustro, abandono el tratamiento y se forma un círculo vicioso. ¿Sabes que hay otro punto ahí en no solo el me juzgo y demás? Hay un tema que he encontrado mucho, que es la culpa y la vergüenza por fallar en mi tratamiento. Y eso hace que al paciente le sea difícil retomar su tratamiento, volver, porque le da vergüenza no haber hecho las cosas como se le habían indicado y demás, porque hay niveles muy altos de autoexigencia. También muchas veces se piensa que estos pacientes son flojos o que no quieren, pero en realidad traen una historia de fracasos muy grande en sus tratamientos, y a veces llegan a tener experiencias emocionales de incapacidad para poder lograr este tipo de tratamientos. Y aquí la cuestión es ver la motivación que tiene el paciente, cuál es realmente el motivo que le mueve a tener una modificación, o no una dieta, sino una modificación de estilo de vida, sería lo más adecuado decir. Y los motivos pueden ser dos. El paciente viene por gusto, es decir, porque quiere mejorar su expectativa de vida, su calidad de vida, la estética, lo que tú quieras, o viene por susto. Y cuando viene por susto es porque los estudios de laboratorio te lo dicen, que tienes colesterol, triglicéridos y que sí o sí tienes que cambiar. Claro. Y cuando ese cambio se hace de manera más consciente, es decir, cuando lo tomas el tratamiento para mejorar tu salud, tiene mejor resultado. Pero cuando lo haces como un enfoque de tipo estético, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque cumples con tu meta, pero no modificaste el patrón. Y regularmente te vas a regresar al patrón que ya tienes preestablecido desde la infancia. Claro, porque no se hace bajo esta perspectiva no interna de mi calidad de vida, mi salud, etcétera, sí, ¿no? Que es lo que te mueve. Y ahí que has mencionado precisamente algunas de las complicaciones que trae la obesidad, ¿no? Sí. Bien, ¿algo más que quisieras agregarnos en este tema que hemos hablado el día de hoy? Sí, que la obesidad es un tratamiento de tipo difícil. Cuando te ofrezcan de repente bajar ciertos kilos en cierto tiempo, no es lo más adecuado. Lo ideal es que tengas una valoración de tipo médico, nutricional e inclusive de tipo psicológico cuando hay algún tipo de trastorno, como trastorno por atracón, que se conoce como comedor compulsivo. A veces requiere de tratamiento psiquiátrico. Entonces, importante es que hay que individualizar al paciente y que el paciente aprenda a ir con profesionales de la salud que realmente lo que le va a interesar es su salud. No el peso que trae en la bolsa, sino el peso que trae cargando. Claro, y a mí me encanta cómo trabajas, porque además, bueno, en esto compartirles a ustedes que nos miran continuamente, hay protocolos que tienen evidencia científica, que funcionan, que van por sesiones, que se va trabajando en cada una de las visitas con el especialista. ¿Para qué? Para llegar a esa meta esperada, pero sobre todo también este trabajo integral, ¿no? Que pueda hacer un cambio de verdad en la perspectiva de su vida. Incluso yo a veces lo comento, ¿cómo quieres terminar tu vida, ¿no? ¿Cómo quieres que sea al final de tu vida la calidad con la que tú puedas llegar a los 70, 80 años, pero sin haber perdido una parte de tu cuerpo a consecuencia de la obesidad, ¿no? Bien, pues Oscar, muchas gracias por recibirnos. Quisiera que nos compartieras tu número de teléfono para quienes nos siguen y quieran consultarte, pues puedan hacerte una llamada. Sí, con todo gusto. Soy el doctor Oscar Martínez López. Como dijo Angélica, soy médico cirujano, tengo especialidad en nutrición clínica, nutrición geriátrica, tengo maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y mi teléfono de oficina es 36 32 90 11. Muchas gracias, Oscar. Gracias a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Instituto Caita. Nos vemos en el próximo video.